Pregunta rápida, ¿quién es la máxima autoridad en Corea del Norte? Porque podrías estar pensando que es Kim Jong-un, ya que aparece en los periódicos, en las noticias y en todos lados. Pero en realidad es su abuelo, Kim Il-sung, presidente eterno de Corea del Norte. Claro, lo único es que murió hace más o menos 30 años. Lo cual vuelve a Corea del Norte, técnicamente, una no oficial necrocracia. Una forma de gobierno un poco rara y perturbadora si te pones a pensarlo. Y en el tema de gobiernos raros, ese es el tema de nuestro video de hoy, así que continuemos. La primera entrada de nuestra lista es Islandia, y claro, no la Islandia de hoy en día, sino sus inicios, ya que tiene uno de los parlamentos más longevos en la historia, el Althing. Hay que recordar que Islandia fue poblada por los vikingos y para el año 930 ya tenía una población tan grande que era necesario establecer una forma de gobierno. Este era el Althing, que se reunía 2 semanas de cada junio, ya que el resto de los meses tenían un clima poco indulgente en Islandia. Este consistía de 36 jefaturas, cada una representada por 2 consejeros y un jefe. Estos jefes, llamados gothis, eran elegidos por el pueblo en el que vivían, y así representando las necesidades de su población. Los jefes elegían a uno entre ellos para dirigir las discusiones. Y aunque el Althing era más que nada una convención política, venía gente de todos lados de Islandia para festejar, comerciar, casarse y reencontrarse con antiguos familiares. Después, cada jefatura tendría que vivir con las leyes acordadas. Y ahora nos transportamos a Venecia para visitar al Doge. Y no me refiero al meme del perro de 2010, sino a este hombre, con su sombrerito. Pero ya en serio, Venecia fue una de las repúblicas más longevas de la historia, viviendo más de 1000 años. Su líder, llamado Doge o Dux, gobernaba de por vida, pero eso no significa que su poder haya sido omnipotente, ya que tenía grandes restricciones, como por decir, no podía elegir ni recomendar a su sucesor, y estas restricciones llegaban a tal grado que no podía ni siquiera leer su propio correo, alguien se lo tenía que leer a él. Pero aunque las piezas de la forma de gobierno de la república cambiaron a lo largo de la historia, las piezas más importantes eran el colegio, conformado por 40 hombres, el consejo de 3 y el gran consejo, conformado por otras 1000 personas más. Ahora, la rareza del gobierno veneciano era en cómo elegían al nuevo doge. Para eso voy a tener que hacer trampa y leer. Primero, 30 miembros del Gran Consejo eran elegidos aleatoriamente, y de estos, aleatoriamente se elegían 9. Estos 9 elegían a otros 40, que se reducían, otra vez aleatoriamente, a 12. Estos 12 elegían a 25, que se reducían a 9. Estos 9 elegían a 45, que se reducían a 11, quienes elegían a 41, que finalmente elegían al doge, por mayoría de voto. No sorprendentemente, esto fue abolido en 1310, por algo más sencillo, llamado el Consejo de 10. Transportándonos hasta la otra costa de Italia, llegamos a Florencia, ciudad italiana que, como otras entidades en 1200, buscaron quitarle el poder a la nobleza y regresárselo al popolo. Pero claro, como toda democracia del pasado, y algunas del presente, no todo florentino era parte del popolo, sino que tenías que pertenecer a uno de los grandes 7 gremios. El popolo elegía la signoría, que servía un periodo de 2 meses teniendo la máxima autoridad en la ciudad. Esta era liderada por el gonfalonier, un miembro de la signoría elegido aleatoriamente. Esta forma de gobierno fue caracterizada por el antagonismo entre los güelfos, que apoyaban la autoridad del papa, y los gibelinos, que apoyaban la autoridad del emperador alemán. Claro, la república empezó a desaparecer gracias al incremento de la influencia de la familia Medici, quienes para 1533 transformarían la república en un ducado. Hoy en día Rusia es una democracia, o eso se supone, ¿verdad? Pero antes, mucho antes, también lo fue. O al menos la zona aledaña, la ciudad de Veliki Novgorod, también conocida como la República de Novgorod, que tenía una democracia un poco interesante. Esto ya que tenía un príncipe, pero era el Veche el que tenía la mayor parte del poder. El Veche era una asamblea popular, algo parecido a un parlamento, constituido por los hombres libres de Novgorod. Lo interesante es que para hacer una reunión del Veche, se sonaba la campana de los Veches para alentar a cualquier ciudadano que quisiera participar en la discusión.
Con el paso del tiempo, ya que Nóvgorod aumentó en tamaño, fue necesario evolucionar la forma del gobierno, introduciendo a los posádniks, que funcionaban como gobernadores de partes del territorio, quienes eran elegidos por el Veche, así como el Tisiatsky, que era el comandante del ejército. El fin de Nóvgorod vino gracias a su archienemigo, el Principado de Moscú, que conquistó Nóvgorod en 1478 y, removiendo la campana, terminaría con la república oficialmente. Ahora nos movemos a Nueva York para estudiar la siguiente forma de gobierno. Pero no hablamos de los americanos, sino de los americanos. La Confederación Iroquesa estaba constituida por 5 y después 6 tribus de nativos americanos. Estos, originalmente enemigos, fueron reunidos por Hiawatha, mucho antes de que llegaran los colonizadores europeos. La sociedad iroquesa era una sociedad matriarcal. Esto significa que las familias y los clanes eran liderados por las madres de clan. Ellas elegían a los jefes que mandaban al Consejo Iroqués. Este estaba conformado por 50 de estos jefes, y las decisiones tomadas por el Consejo tenían que ser unánimes, lo cual podía llegar a ser complicado, ya que hacer que 50 personas estén de acuerdo con lo mismo no es nada fácil. La Confederación posteriormente crearía la Gran Ley de la Paz, que consistía en 117 artículos definiendo todo en el gobierno iroqués. Ideas de esta terminarían en la Constitución de Estados Unidos, gracias al Plan Albany de Benjamin Franklin. Irónicamente, serían los mismos estadounidenses quienes en 1784 terminarían con la Confederación a través de una devastadora guerra para los iroqueses. Ahora, en donde lanzaban bebés desde los acantilados, llegamos a Esparta. O tal vez eso no pasaba y solo era un mito, ya que la evidencia arqueológica no lo apoya. Pero bueno, los espartanos eran gobernados no por uno, sino 2 reyes, que también eran sacerdotes de Zeus, volviéndolos verdaderamente importantes en la estructura religiosa. Aunque los 2 reyes tenían poder absoluto sobre el ejército en tiempos de guerra, no era lo mismo con el Estado, ya que para eso existía la Gerucía, el Consejo de Ancianos. Esta estaba compuesta por 28, ancianos mayores de 60 años y los 2 reyes. Los ancianos eran elegidos en una votación por voz, que te podrás estar preguntando cómo funciona eso. Y funciona de la forma más absurda que te podrás imaginar. Literalmente ganaba el anciano que recibía el voto con el grito más fuerte. Las leyes se decidían en votos de la Asamblea Popular, que a diferencia de las demás democracias griegas, esta asamblea no podía decidir sobre los contenidos de la ley y solamente podía votar sí o no a su aplicación. Los éforos fueron introducidos posteriormente como una estructura para supervisar el gobierno, pero como en muchas otras democracias, poco a poco fueron tomando parte del poder hasta que ellos eran prácticamente el gobierno. Ya pasamos por muchos gobiernos que eran raros en su naturaleza y complejos en su ejecución, pero en ese segundo punto no hay ninguno que supere al Sacro Imperio Romano Germánico. Era tan complejo que yo creo que no tengo tiempo para explicarlo bien en este video, pero haremos lo mejor. El imperio tenía 2 cabezas, al emperador, obvio, y el Reichstag. El emperador servía de por vida, pero no era un puesto hereditario. Más bien, cuando el emperador moría, los electores elegían a uno nuevo. Estos electores por la mayor parte de la historia fueron Maguncia, Treveris, Colonia, Sajonia, Bohemia, Brandenburgo y el Rin. El Reichstag era el Consejo del Imperio, conformado por representantes de todas sus regiones. Al principio, estos representantes estaban adjudicados a una porción de tierra en el imperio. Pero las leyes hereditarias complicaron eso, ya que si tenías varios hijos, esa tierra se dividía entre ellos, y también el voto de participación en el Reichstag se dividía entre ellos. Lo cual podía llevar a un caso en el que podías tener porciones de varios votos, pero no ser dueño de ninguno. Así que tenías que discutir cómo se utilizaba el voto en el Reichstag con las otras personas con las cuales compartías ese mismo voto. Bastante complicado. Claro, el imperio no estaba bien definido ni dividido. Estaba conformado por más de 1000 estados de diversos tamaños, desde reinos, ducados y arzobispados, hasta ciudades imperiales y ciudades-estado. Afortunadamente, Napoleón terminaría con este dolor de cabeza
en 1806 con la batalla de Austerlitz. ¿Qué podría ser más raro que el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué tal tener un consejo de momias? Bueno, para eso nos transportamos al Imperio Inca, que en su clímax tenía una población de más de 10 millones de habitantes. Pero no todos eran incas, sino que el imperio unía diversas poblaciones de los Andes con distintos lenguajes y distintas culturas. Pero eran gobernados por un solo rey dios, que era hijo del dios todopoderoso del sol. Y en el segundo lugar de la jerarquía estaban los ancestros de este rey, que estaban momificados para ser consultados en momentos de crisis. Que respondieran las preguntas es otro asunto, pero como dice el dicho, un silencio dice más que 1000 palabras, ¿no? Debajo de los muertos está la tierra. Pero bueno, en este caso, debajo de los muertos había un consejo de 10 nobles incas, y debajo de ellos un consejo de familias no incas. El imperio está dividido en 80 regiones, y cada una de estas era gobernada por un gobernador. Pero para que este gobernador fuera leal, ya que, bueno, pues teníamos muchas distintas culturas en el imperio, su hijo era secuestrado y mandado a la capital Cusco para ser supervisado y, bueno, pues lo tenían como rehén para que su padre fuera leal. Lo más inusual para un gobierno tan extenso como el del Imperio Inca es que no tenía ninguna moneda común ni ninguna lengua escrita, sino que se usaba el quipu para transportar información. En estos se llevaba censos de población, matrimonios, muertes, nacimientos, entre otras cosas. Y como no estaba atado a ningún lenguaje en específico, podía ser usado en todas las partes del imperio. Y si ser gobernado por momias no te pareció suficientemente raro, no sé qué decirte, ya no tengo más entradas en este video, pero espero que te haya gustado. Y muchas gracias a los Patreons y a los miembros de este canal que hacen que sea posible. Como siempre, gracias por ver este video.